La porción de esta semana, repetimos, es Números capítulo 4, del capítulo 4, 21 al capítulo 7, 89. Se llama Naso, levanta. Yo la titulé como Israel, la higuera estéril, como pregunta. Y ahora vamos a ver por qué vamos a hablar acerca de la higuera, ¿no? Los que han tenido tiempo de leer la porción pueden ver que son varias leyes que nos dan en esta porción, y yo saqué tres simplemente. Vamos a ir tocando, yo separé en tres partes, tres leyes que nos hablan en esta porción. Nos habla de la ley de restitución, la ley de los nazareos y la ley de los celos. Y vamos a ir por parte. ¿Qué nos enseña la ley de restitución, la ley de los nazareos, la ley de los celos? ¿Sí? Y van a ver que de estas leyes, en esta porción, si bien en la Torá hay un montón de leyes, en esta porción saqué tres que nos va a hablar acerca de la higuera, de los frutos. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar con la primera ley de esta porción. Números capítulo 5. Que nos habla de la ley de restitución. Dice así, Números capítulo 5, versículo 5. Además habló Yahweh a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y declinen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ella la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de expiación con el cual hará expiación por él. Creo que hemos hablado, no sé si recuerdan, y mi esposo ha hablado mucho acerca de la ley de restitución. En las iglesias comunes, que hemos estado acostumbrados a escuchar el mensaje de que, bueno, uno confiesa el pecado, ¿no? Confesar el pecado, le decimos a Dios, bueno, pequé en tal cosa, hice tal cosa mal, y listo, ya está, ¿no? Y no pasa más nada. Pero en la Torá nos enseña, no solo que dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ella la quinta parte. O sea, no solo cuando nosotros hacemos mal, simplemente lo confesamos, bueno, hice tal cosa, bueno, robé. Le decimos al pastor, le decimos a Dios, Señor, perdóname porque yo robé a fulano. No queda solo ahí, sino que debemos ¿qué? Añadir sobre aquello la quinta parte. Si robamos, ¿no? Debemos añadir la quinta parte, ¿no? Por ejemplo, yo le robé a mi vecino, ¿no? Y lo vendí. Le robé, no sé, una silla que estaba en el patio y lo vendí. Y ya no está más en mis manos aquello que había robado. Entonces el Señor viene a mí, me confronta con su espíritu, me convence de pecado, yo me arrepiento, confieso mi pecado, pero la silla que le robé, ¿cómo la devuelvo si ya no está más en mis manos? Entonces lo que tenemos que hacer es devolverle el valor de esa silla a nuestro vecino. Y si ese vecino, por ejemplo, no está más, o el daño que le hicimos a un pariente no está, dice que se lo debemos dar al sacerdote. O sea, se lo tenemos que dar a Yahweh o al sacerdote, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue que...? Y ahora vamos a ir entrando un poquito más en quién era nuestro sacerdote hoy en día, ¿no? Sabemos que es Yeshua. No hay sacerdote levítico hoy para decirle, mira, te devuelvo en ofrendas, en diezmos, lo que robé, sino que se lo vamos a devolver al Señor. Entonces, esta ley de restitución nos habla de devolver el mal que hicimos por un bien. Y hoy estábamos cantando la canción de Zaqueo, como Zaqueo, ¿no? Quiero subir a lo más alto. Entonces vamos a leer la historia de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, como buen hijo de Abraham, conocía las leyes, conocía que si uno robaba, porque fíjense en que era jefe de los publicanos y era rico. Y obviamente que los publicanos y los cobradores de impuestos tienen muy mala fama, ¿no? Por robarse o incautar cosas que no le debe. Entonces Zaqueo, conmovido con la presencia de Yeshua, seguramente él ya había escuchado de Yeshua, ¿no? Porque dice que sabía que él iba a pasar por aquel lugar y se dice que se dio prisa, se subió al árbol y quería ver este hombre famoso, seguramente que él había escuchado mucho, ¿no? Y no solo por la presencia de Yeshua, sino que Yeshua le habló a él, él reconoció. ¿Y saben qué significa saqueo? ¿Sabes? No, dice que pequeño. No, saqueo viene de la palabra limpio. Y me pareció interesante cómo una persona que la gente murmuraba diciendo, pero este pecador. Es que todos tenemos un propósito, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hablaba de los nombres? Que los significados de los nombres. Por algo tenemos un significado y Dios, a través de nuestros padres, nos pusieron los nombres que tenemos. Saqueo significa limpio o limpieza. Pero no era tan limpio porque él se dio cuenta, dice: Señor, la mitad de mis bienes doy y si en algo he defraudado alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces él estaba restituyendo el mal que él había hecho cuadruplicado. No dio solo la quinta parte, dio cuadruplicado. Él estaba restituyendo el mal y el robo. Y ¿saben? Me llamó mucho la atención el árbol en el cual se subió. Porque si no podría en la Biblia decir, bueno, un árbol. Pero acá nos dice que era un árbol sicomoro. Y busqué la palabra, ahora no la anoté, pero sicomoro es un árbol de higuera. Y yo dije, ¿cómo? ¿Una higuera? ¿Por qué no dije una higuera? Y a veces parece como que el Señor oculta algunas cosas, ¿no? Para que nosotros vayamos profundizando. Entonces, ¿qué es lo que estaba representando Zaqueo acá? Acá estaba representando la ley de restitución, pero también nos estaba hablando de los frutos. Yeshua siempre habla de las higueras, siempre habla de los frutos, ¿no? Cuando habla de las higueras. ¿Se acuerdan? Dice que él tuvo hambre y dice que a lo lejos vio una higuera y dice, me voy a acercar para ver si puedo tomar algún fruto para comer. Dice que cuando vio, no había frutos en él porque no era temporada. O sea, nosotros que somos salteños, vivimos acá en Uruguay, en la ciudad de Salto, sabemos que esta ciudad se le conoce como la ciudad de la naranja. Y sabemos en qué época la naranja es más rica, es cuando se cosecha, ¿no? En invierno todos comemos naranja bajo el sol, ¿no? Nos gusta comer naranja. Y Yeshua, conociendo que ese árbol era típico de ahí, me va a decir que no sabía que no era temporada de higos. Lo que nos está enseñando ahí que el fruto de la higuera tiene que dar en nosotros, que somos el fruto. Nosotros somos los higos. Tenemos que dar en todo tiempo. Y ahora vamos a ver qué fruto nos está hablando. Joel capítulo 2, versículo 22. Dice, animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán sus frutos, la higuera y la vid darán sus frutos. Zaqueo nos dice, también en Zacarías capítulo 3, versículo 10, dice, en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Lo estaba convidando, bajá, Zaqueo, que yo necesito ir a tu casa. Y en Apocalipsis nos habla, dice que cuando caen los higos, se nos demuestra qué cosa, que están
prontos, están maduros. Entonces, ¿qué hizo? Ese fruto, Zaqueo, bajó de ese árbol con aquel que lo estaba llamando debajo de la higuera, que era Yeshua. Entonces, la historia de Zaqueo no solo nos está mostrando la restitución que él hizo, sino de que él vio a Yeshua, se convenció, maduró, es decir, este es el hombre que yo he oído seguramente, porque si no fuese famoso o no hubiese llegado a los oídos de Zaqueo Jesús y Yeshua, él ni siquiera hubiese subido al árbol, sino que ese fruto, ese higo cayó, maduró. ¿Y qué hizo? Tuvo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Restituir el mal que hizo, el haber robado, por hacer el bien, devolver, ayudar a los pobres, ayudar al necesitado. Amén. Entonces, todos aquellos estaban diciendo, ¿cómo va a sentarse con un pecador? Y Yeshua dijo, yo vine para salvar a aquellos que se había perdido. ¿De qué me sirve ir a la casa de aquellos que están sanos y aquellos que están ya en la casa? No, yo vine a buscar a aquellos que se habían perdido. Entonces me encantó esta historia y ver que él estaba en la higuera, él era el higo que se había caído, bajado, descendido de ese árbol ya maduro, para aquel que lo estaba llamando a convidar a entrar a su casa, a enseñarle todas las cosas. Amén. Por ese lado tenemos la ley de restitución y vamos a ir uniendo qué significa cada cosa. Entonces, la segunda ley fue la ley de los nazareos. En esta porción nos habla de eso. No es los nazarenos, sino nazareos. Nos habla en Números capítulo 6. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será santo, dejará crecer su cabello. Dice, todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Yahweh. Entonces, ¿con qué historia o personaje de la Biblia podemos relacionar esta historia? ¿Quién se dejaba crecer el cabello? A ver si se acuerdan. Bueno, pues ya sé. Sansón. Muy bien, Sansón. Eso está en Jueces, capítulo 13. Sansón cumplía el voto de nazareo. Y muchos de estos, yo le preguntaba a los jóvenes qué saben de Sansón, qué era lo que le habían enseñado. Y uno me cantó la canción, Sansón, ¿cómo era la canción? Y puni pan, y no me acuerdo la canción esa. Bueno, que los enseñan en la escuelita bíblica, ¿no? Dice que con su fuerza derribó a los filisteos y puni pan ganó, ¿no? Y defendió a Israel. Y hemos tenido en la mente de ese hombre Sansón fuerte, musculoso, ¿no? Que derribaba todas las cosas. Y vamos a ver de dónde venía esa fuerza. Dice así, Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Yahweh y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, el cual comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vamos a leer hasta ahí. Vemos que desde el vientre de su madre ella misma tenía que cuidarse
de cumplir ese voto nazareo para quien él iba a nacer y lo iba a llevar en vida. ¿Amén? Y es muy interesante esta historia porque nos habla de una consagración de una persona para liberar al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y que los entregó en manos de los filisteos. Los filisteos eran sus dueños, básicamente. Entonces Dios necesitaba a alguien consagrado a él. ¿Para qué? Para que pudiera defender al pueblo de Israel. Y vemos que la mujer de Manoa, el papá de Sansón, tuvo un encuentro con Dios. Y vamos a ver por qué tuvo un encuentro con Dios. Vamos a seguir leyendo la historia. Y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como de aspecto de un ángel de Dios, temible, en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto no beberás vino, ni sidra, ni comerás cosa inmunda, porque este niño nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró a Yahweh y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira, no sé, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo: yo soy. ¿Quién era el que decía: yo soy? Yo soy el que soy. Señor. Muy bien. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Bueno, ahí sigue preguntándole, ¿no? Dice, versículo 16: y el ángel de Yahweh respondió a Manoa: aunque me detengas. Manoa le quería preparar un banquete, ¿no? Al ángel. Y le dice: quédate un poquito más de tiempo. Y el ángel le dijo: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahweh. Y no sabía Manoa que aquel fuese un ángel de Yahweh. Entonces dijo Manoa al ángel de Yahweh: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Yahweh respondió: ¿por qué preguntas por mí, que es admirable? Mi nombre. ¿Que por qué preguntas en mi nombre, que es admirable? Y hoy cantábamos la canción Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. Y vamos a leer Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y acá Manoa le preguntó, ¿no? ¿cuál es tu nombre para poder honrarte? Y el ángel le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Sabemos que Isaías estaba hablando de quién, de Yeshua, que iban a ser un niño, que iban a ser el admirable. Le estaba diciendo, ¿quién estaba hablando acá con...? ¿Era un ángel con alas? ¿O quién era? Era Yeshua, manifestando, dando su mensaje. Muchas veces Yeshua se manifestó al pueblo como el ángel. Ángel significa el mensajero de Dios. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Fíjense en el encuentro hermoso que tuvo los padres de Sansón, ¿no? Y dice que ellos, en el versículo 20 del capítulo 13 dice: porque aconteció que cuando la llama, hicieron un holocausto, ¿no?, a Dios, subía la llama del altar hacia el cielo, el ángel Yeshua subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hemos visto que cuando era un ángel común, un enviado de Dios, la gente se postraba y dice: no te postres, que yo también soy siervo contigo. Pero cuando era Yeshua mismo, no manifestado como hijo de Dios, sino como aquel que venía a dar su mensaje, se podían arrodillar, adorar, postrarse, ¿no? Y dice que se postraron en tierra. Y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Yahweh.
Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Con quién estuvieron? Con Yeshua, estuvieron con Dios mismo, que se presentó para darle un propósito, un trabajo que era rescatar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Y podemos seguir leyendo la historia de Sansón, que creció su cabello, la fuerza, dice que él destrozó leones, ¿no? Con sus propias manos, ¿no? Y que nadie lo podía vencer, y así fue defendiendo al pueblo de Israel. Y siempre el enemigo quería, ¿qué cosa? Debilitarlo. Quería saber de dónde provenía su fuerza. Entonces dice que Sansón era muy enamoradizo. Sansón le gustaba ver las mujeres, le gustaba tener jovencitas, ¿no? Entonces, como todo hombre, por más que uno sea consagrado a Dios, las tentaciones, las debilidades van a llegar a nuestras vidas. El sufrimiento va a llegar a nuestras vidas, aunque seamos consagrados para el Señor. Entonces, en el capítulo 16 dice que Sansón conoció a ¿quién? A Dalila. Y dice que se enamoró de Dalila, ¿no? Y todos tenían un objetivo. Dalila era filistea, ¿no? Y dice que el objetivo era, bueno, Dalila, nosotros te vamos a pagar tanto dinero si nos decís cuál es el secreto de Sansón. ¿Por qué tiene esa fuerza? ¿Por qué no lo podemos vencer? Entonces le decía Dalila, ¿no? Ay, mi amorcito, imagínense cómo una mujer quiere conquistar y sacar la información a un hombre. Ay, ¿por qué no me decís? Entonces Sansón no quería aflojar y le decía, bueno, si me atan con una mimbre de verde, tal cosa, dice, ahí pierdo mi fuerza. Entonces que lo ataron. Y dice, mirá Sansón, dice Dalila, vienen los filisteos, y dice que Sansón rompía las cuerdas. Y así una y otra vez, y Sansón no le decía cuál era el secreto de su fuerza, ¿no? Hasta que un día Dalila le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que, persistiéndole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está siempre cerca de nosotros. Y a veces en las personas que menos pensamos. Y usa el enemigo. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es contra la persona, sino contra principados, contra potestades, ¿no? Que van a atacar esa fortaleza que tenemos. Entonces dice que insistió, y el enemigo es muy paciente. Insiste, hasta que cosa, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, fue sincero y le dijo todo, ¿no? Envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y repite que él entregó su corazón, él abrió su corazón, ¿no? Y dice que Dalila hizo que se durmiera en su rodilla y llamó a un hombre quien le rapó las 7 gudejas de sus cabezas, y ella comenzó a afligir. ¿Por qué cosa? Y en Proverbios 4, 23 dice, si leemos, pueden tener tiempo de leer todo en su casa, Proverbios capítulo 4, nos habla acerca de guardar los mandamientos, de adquirir sabiduría, de adquirir inteligencia, de no olvidar y apartarnos de las razones de la boca de nuestros padres que nos han enseñado su ley, ¿no? Y nos habla que adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregarán. ¿Cuándo qué? Cuando abracemos la ley, cuando abracemos sus mandamientos. Y en versículo 20 dice, Proverbios 4:20, Hijo mío, esté atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, presta atención, esté atentos. ¿Qué hizo Sansón? Abrió su corazón, no guardó lo que había dentro de él. Entonces podemos hacer una pregunta. ¿La fuerza de dónde venía? ¿De porque tenía músculos?
porque estaba consagrado a Dios. Pero podemos decir, bueno, la fuerza proviene del Señor, pero también la fuerza viene ¿de qué? De la obediencia. El simple hecho de que se cortara no significaba tanto, sino la obediencia que Dios le había dicho: no te cortes, no hagas esto, no hagas los otros. Esto era simplemente algo simbólico. Lo que realmente importaba era la obediencia. Bueno, si vos podés ser obediente en una cosa tan simple, que es no cortarte el cabello, no tomar sidra, ni vino, nada que provenga de la vid, y no contaminarse con muerto, vas a tener la fuerza del Señor. Entonces Dios nos enseña a nosotros, bueno, si vos sos obediente, vas a ser fuerte ante el enemigo. Pero ¿qué pasa? Dice que Dalila empezó a insistir, y descubrió su debilidad, descubrió su corazón, y no guardó, como nos dice Proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él hay un manantial de vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en esta ley de Nazareato? Que la consagración y las fuerzas vienen del Señor, pero ¿por medio de qué? De la obediencia. De la obediencia de la restitución, de la obediencia de guardar su ley, sus mandamientos. De ahí va a venir nuestra fuerza. Y cuando Josué murió Moisés y Josué lo reemplazó, Dios le dijo a Moisés: esfuérzate y sé muy valiente. Mirá que van a venir naciones contra ti, mirá que van a venir enemigos, pero solo esfuérzate y sé muy valiente de guardar mi ley. No se aparte de ti ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Y de día y de noche meditarás en ella, para que todo lo que emprendas te salga bien. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que así como esa valentía que tenía Josué, tenía la fuerza, la tenía Sansón. ¿Pero por qué? Por la obediencia. No era por tener el cabello largo, sino la obediencia implicaba su fuerza, implicaba la valentía de enfrentarse ante los filisteos. ¿Amén? Entonces vemos que nosotros hemos sido como Zaqueo. En otro tiempo hemos pecado, hemos robado, hemos dicho mentiras, pero el Señor, ¿qué hizo? Mandó su Espíritu ¿para qué? Para convencernos, para decir, bueno, ya está madura, cayó de la higuera y ahora puedo entrar en su casa. Podemos decir, bueno, estamos consagrados, y aún siendo consagrados, nosotros, ¿qué pasó? Podemos tener momentos de que nos van a atacar, el enemigo va a atacarnos a nosotros, ¿amén? Entonces, la última ley, ya para terminar, la ley de los celos. Vamos a leer qué nos dice la porción. Es bastante larga, vamos a ver dónde la podemos comenzar, pero va desde capítulo 5, versículo 11, el versículo 11 al versículo 30. Pero le voy a ir parafraseando así. Dice que cuando a un hombre le venía el espíritu de celo sobre su esposa, decía, me parece que mi esposa me está engañando, pero no tengo las pruebas para declarar que ella es culpable, que ella me engañó con otro hombre. Entonces dice que este hombre, cuando venía el espíritu de celos, iba al sacerdote y con su esposa y le decía, yo tengo espíritu de celo, estoy celoso y creo que ella me ha sido infiel. Entonces lo que hacía era, vamos a leer versículo 16 del capítulo 5. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cobitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dará a la mujer. Yahweh te haga maldición y
execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tus muslos se carga y que tu vientre se hinche, y que estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y te hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Al beber, dice la mujer, las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición traerán en ella para amargarla. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer ofrenda de celos y la mecerá delante de Yahweh y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, será libre y será fecunda. O sea, el sacerdote le daba, ¿qué cosa? Aguas amargas. Y dice que si su vientre se hinchaba y dice que si se caía su muslo y ella quedaba estéril, ahí se declaraba que ella había sido infiel a su esposo. Pero si ella no había sido infiel, dice que ella quedaba libre y era fértil, era fecunda. Amén. Para culminar con la ley de los celos, podemos decir que Yeshua tomó las aguas amargas de maldición, que por consecuencia del pecado de la mujer infiel de Israel, llevó en sí mismo el pecado de su amada esposa. Israel era infértil. ¿Por qué? Por haber sido infiel, por haberse prostituido con otros dioses, por haber sido adúltera, ¿sí? Haberse alejado. Y lo que hizo Yeshua fue cumplir la restitución del mal por el bien, por medio de su sangre, llevándonos a nosotros de la muerte a vida eterna, dejando que la higuera estéril, Israel, ahora sea fértil, sea fecunda, que pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, gracias a su Ruach, que en nosotros nos convence y convence al mundo de pecado, siendo nosotros aquellos higos maduros que descendieron de aquel árbol, así como Zaqueo. Esos higos maduros somos nosotros para Yeshua. Y bueno, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esperemos que todo tiempo es propicio para el arrepentimiento, es propicio para poder arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Shalom a todos.